Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver ejercicios de onda de la selectividad de física de Andalucía del año 2021. Primer ejercicio. Dice así: una onda armónica que viaja por un medio pasa de un segundo medio en el que su velocidad de propagación es inferior. Suponiendo que la onda pasa completamente al segundo medio, sin reflexión ni absorción, y razone cómo se modifican la frecuencia y la longitud de onda al cambiar de medio. Bien. Lo leemos. Dice, la frecuencia de la onda no se modifica al cambiar de medio. Recordad que la frecuencia nunca se va a cambiar. Va a cambiar la longitud de onda y por lo tanto también la velocidad de propagación, pero la frecuencia no cambia. Por lo tanto, como sí cambia la velocidad, también debe hacerlo la longitud de onda. ¿De acuerdo? Esto no cambia, como esto cambia, esto también. Frecuencia constante. Si disminuye la velocidad, también debe disminuir la longitud de onda permaneciendo constante la frecuencia. Y razones si se verán afectadas la amplitud y la velocidad máxima de vibración. Al disminuir la longitud de onda debe aumentar el número de ondas. Fijaros que K es igual a 2pi partido lambda. Por lo tanto, si lambda es más pequeño, K debe ser mayor. Pero recordad que la energía de la onda es igual a un medio de K al cuadrado. Por lo tanto, si K es mayor, la amplitud debe disminuir. Y la velocidad máxima de vibración. La velocidad de vibración es A omega coseno de omega t. Por lo tanto, la velocidad máxima es A por omega, o lo que es lo mismo A por 2pi por F. La frecuencia no cambia, pero la frecuencia ha disminuido y por lo tanto la velocidad máxima de vibración también debe disminuir. Apartado B, un problema como siempre. Por una cuerda tensa se propaga en el sentido positivo, vamos a ir poniendo datos, del eje X una onda armónica transversal de 0,05 metros de amplitud. Amplitud 0,05 metros hacia la derecha. 2 hercios de frecuencia, frecuencia 2 hercios, y con una velocidad de propagación de 0,5 metros por segundo. También nos dicen que para t igual a 0, el punto x igual a 0 se encuentra en la posición más alta de su oscilación. Por lo tanto, y sería igual a la amplitud. De aquí vamos a poder deducir que el desfase inicial o la fase inicial es pi medio. Fijaros que I sería igual a A, que es igual a A seno de 0 menos 0 más phi sub 0. Y por lo tanto, phi sub 0 tiene que valer pi medio. A partir de los datos que nos dan, calculamos omega y calculamos K. Y de esa forma podemos ya expresar la ecuación de la onda, que es igual a seno de omega t menos kx más phi sub 0. Lo conocemos todo y lo expresamos. Perdón. Y calcule la expresión de la velocidad de oscilación de un punto del medio y su valor máximo. Velocidad de vibración siempre derivada de la ecuación con respecto al tiempo. A por omega coseno de omega t menos kx más phi sub 0. El valor máximo será cuando todo esto valga 1 y por lo tanto la velocidad máxima sería más 0,2 pi metros por segundo, pero también cuando valga menos 1 y sería menos 0,2 pi metros por segundo. Vamos al segundo ejercicio. Recordad que los ejercicios del 1 al 4 ya lo hemos colocado, lo hemos grabado en otro vídeo. El segundo, es decir, el 6 de este año, dice qué información ofrece la ecuación de una onda armónica si fijamos una posición concreta. Si fijamos una posición concreta sería como una película, ¿de acuerdo? Como una película de esa foto. Y realiza una representación gráfica. Esta sería la representación gráfica, ¿de acuerdo? A medida que avanza el tiempo para un punto determinado. Nos daría la elongación en función del tiempo. Por lo tanto, podemos deducir aquí el valor de la amplitud. También podemos deducir el valor del periodo. Y por lo tanto, también podemos deducir el valor de la frecuencia. Y si fijamos una posición y un tiempo concreto simultáneamente, bueno, pues lo que tenemos es la elongación de ese punto en un punto determinado, en un tiempo determinado. La elongación de un punto en un tiempo. Apartado B, problemilla. La siguiente ecuación corresponde a una onda armónica que se desplaza por un medio elástico. Recordad que I es igual a A seno de omega t menos kx más phi sub 0. Por lo tanto, la amplitud es 0,1, omega es 5pi, K es 5 medios de pi y phi sub 0 vale pi medio. Determine su periodo, longitud de onda y velocidad de propagación. Amplitud 0,1, omega 5pi, de aquí deducimos el valor del periodo y el de la frecuencia. K vale 2,5 pi,
por lo tanto lambda es 0,8 y por lo tanto velocidad que es igual a lambda partido t 2 metros por segundo. Y velocidad de oscilación del punto x igual a 2 metros en el instante t igual a 1 segundo. Como antes en el ejercicio anterior, vemos que la velocidad de propagación es la derivada de la elongación con respecto al tiempo, nos da este valor. Y ahora sustituimos x por 2 y t por 1 y obtenemos un valor de 0 metros por segundo. Armónica. Ejercicio 7, que es el tercero de este vídeo. Una onda armónica de amplitud A y frecuencia F se propaga por una cuerda con una velocidad V. Vale. Determinen los cambios que se producirán en la longitud de onda y la velocidad máxima de oscilación de un punto del medio. Cambio en la longitud de onda y velocidad máxima de oscilación, si manteniendo constante el resto de parámetros y se reduce a la mitad la frecuencia. Bien, la frecuencia es igual a 0,5 f/1, ¿de acuerdo? La segunda, la mitad de la primera. La longitud de onda final será igual a la velocidad final, frecuencia final. Pero las velocidades son las mismas. Velocidad de propagación solamente depende de la cuerda. Y f2 es igual a 0,5 f/1. Pero esto de aquí es lambda/1. ¿Y qué me queda? 2 lambda/1. Es decir, que la longitud de onda se multiplica por 2. Velocidad máxima de vibración en la cuerda. La velocidad es igual a A por omega. La amplitud es la misma. En vez de A2 puedo poner A1. En vez de poner omega 2, 2pi f2. A1, 2pi. Pero en vez de poner f2, podemos poner 0,5 f1. ¿Qué me queda aquí? Que es A1 por 0,5 omega 1, o lo que es lo mismo 0,5 por v1. Es decir, que la velocidad de vibración se divide por 2. Como veis, este ejercicio es un poco lioso. Y se aumenta su amplitud al doble. Al aumentar al doble la amplitud, permaneciendo constante la frecuencia, se doblará también la velocidad máxima de vibración. Como no cambia la frecuencia ni la velocidad de propagación, tampoco cambia la longitud de onda. Fijaros que aquí v2, a2, omega 2, pero esto cambia al doble y por lo tanto 2v1 máxima. Bueno, súper lioso, ¿no? Este apartado. Problema. Una onda cuya amplitud es 0,05 metros. Fijaros que todos estos datos los pongo yo al principio porque si no se complica uno la vida bastante. Y su número de onda es 10 pi radianes por metro. Se propaga hacia la derecha, por lo tanto la ecuación va a haber un signo negativo. Con una velocidad de 2 metros por segundo. También nos dicen que en el instante inicial, x0, para x igual a 0, se encuentra en la posición más alta, igual que en el problema anterior. Por lo tanto, y va a ser igual a la amplitud, o lo que es lo mismo, podemos decir que φ0 vale pi medio. Obtenemos el valor. Bueno, ¿qué nos piden a todo esto? Ecuación. No hace falta saber la amplitud, que es 0,05 metros, K, que vale 20 pi, lo sacamos de aquí. Bueno, lo sacamos no lo daban. A ver. ¿Qué pasa aquí? Ah, no, esto es omega, claro, omega. Tenemos que decir el valor de omega a partir del periodo, que lo hemos deducido a partir de la velocidad. Vale. A partir de K despejamos la longitud de onda y a partir de aquí el periodo y a partir de aquí omega, 20 pi, y lo ponemos aquí. Vale. K, 10 pi y φ0, pi medio. ¿Cómo sabemos que es pi medio? Porque si la elongación tiene que ser igual que la amplitud, todo esto tiene que ser 1, y como esto es 0 y esto es 0, φ0 tiene que valer pi medio. Bien, y razones si los puntos x1 0,6 y x2 0,9 están en fase o en oposición de fase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calcular la diferencia que los separa, la distancia que los separa. Y si esa distancia es un múltiplo de la longitud de onda, estarán en fase. Pero si está en un punto intermedio entre dos valores separados por longitud de onda, es decir, a 1,5 longitud de onda, o a 2,5 longitud de onda, o a 3,5 longitud de onda, estarán en oposición de fase. ¿Y qué hacemos por lo tanto?
Dividimos delta x, es decir, la distancia que los separa, entre la longitud de onda. 0,3 entre 0,2, que es 1,5, y por lo tanto están en oposición de fase. Último ejercicio. Teoría, Pinocchio. Razone y justifique la veracidad o falsedad de las siguientes frases. Vista desde el aire, la profundidad real de un recipiente lleno de agua es menor que su profundidad aparente. Falso. Es justo al revés. Siempre es más profunda de lo que nos parece. Demostración, por aquí, sobre todo con el esquema. Fijaros qué ojo he puesto para señalarlo. Y cuando un haz de luz pasa de una región donde hay agua a otra región donde hay aceite, dicho haz viajará con mayor velocidad en la región donde hay aceite. Falso, puesto que como n es mayor, la velocidad será menor. La velocidad es inversamente proporcional al índice de refracción del medio. Y último apartado de este último ejercicio, vamos a ponerlo ahí. Un haz de luz naranja que viaja por el aire incide sobre una lámina de caras plano-paralelas de un determinado material transparente de 0,6 metros de espesor. La verdad es que este dato no sirve para nada y ya el segundo problema que pasa lo mismo. Lo único que puede ocurrir es que se líe el alumno. Los haces reflejado y refractado forman 45 y 35 grados. Por lo tanto, este segundo medio, la luz viaja con menor velocidad debido a que el índice de refracción va a ser mayor que 1, como era lógico de pensar. Realice un esquema de la trayectoria de los rayos y determine el valor de la velocidad de propagación de la luz dentro de la lámina. ¿Qué hacemos? Ley de seno de I, seno de R, N2, N1. Aquí lo conocemos todo menos N2, lo despejamos y tenemos un valor de 1,23. Velocidad es igual a C partido N, 2,44 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Recordar, velocidad en cualquier medio siempre es menor que la velocidad en el vacío, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Y I, calcula la longitud de onda de la luz naranja en la lámina. ¿Qué es lo que hacemos? Fijaros, velocidad igual a C partido N. Velocidad es igual a lambda por F. Por lo tanto, si V es igual a V, C partido N será igual a lambda por F. De aquí despejamos la F. La frecuencia en el aire es lo mismo que la frecuencia en la lámina. Recordar que la frecuencia no cambia cuando la luz pasa de un medio a otro. Y por lo tanto, C partido N lambda es constante. C partido N aire, lambda aire, será igual a C partido N lámina, lambda lámina. De aquí despejamos la lambda de la lámina, la longitud de onda de la luz en la lámina, lo conocemos todo, y obtener un valor de 5 por 10 elevado a menos 7 metros. Y creo que ya está, porque aquí ya tenemos lo del año 2020. Fijaros que esto me sirve ya para deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes juntos, ¿de acuerdo? De todos los años que estamos haciendo. Pues nada más, suerte y hasta otra.